Necesitamos de ti, Señor. El hambriento piensa que debe buscar pan y mientras tanto tiene hambre de ti. El sediento juzga necesitar agua mientras siente sed de ti. El enfermo se ilusiona en desear salud. Su verdadero mal, sin embargo, es la ausencia de ti. Quien busca la belleza del mundo sin darse cuenta, te busca a ti, que eres la belleza plena. El que en sus pensamientos busca la verdad, sin darse cuenta, te desea a ti, que eres la única verdad digna de ser conocida. El que se esfuerza por conseguir la paz, está buscándote a ti, única paz, donde pueden descansar los corazones inquietos. Ellos te llaman sin saber que te llaman, y su grito es misteriosamente más doloroso que el nuestro. Te necesitamos, ven Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco Comprometido y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al lunes 18 de mayo del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Mirandela. Muy buenos días, Olguita, el Señor la bendiga. Y todos los demás hermanitos que madrugan todos los días para ayudarnos a hacer esta liturgia. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan a compartir este video a través de las redes, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de WhatsApp. Dios los bendiga. No se les olvide que este momento es el momento oportuno para compartir este video. De pronto algunas personas, y yo también lo hacía, decía, voy a esperar, estoy mirando un video en YouTube y voy a mirar a ver qué tan bueno está para ver si lo comparto. Pero este es el mejor momento para compartirlo. Así es que sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias a los hermanitos que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161. Dios los bendiga por sus aportes, por su apoyo. Recuerden que tenemos 3 bolsillitos a través de los cuales hacemos caridad, apoyamos la misión, apoyamos este servicio. Bueno, ahí vamos diversificando. Así es que Dios les bendiga a todos de corazón. Olguita, muy buenos días. La invito para que oremos y le pidamos a Papá Dios que nos asista con su gracia, con la gracia de su Santo Espíritu, para que lo que hagamos sea de su agrado. Muy buenos días, Norma. Muy buenos días, hermanitos de esta familia, de esta comunidad, Fuentes de Misericordia, esta comunidad que el Señor nos ha regalado y en la que nos ha sembrado. Hoy, Papito Dios, nos colocamos en tu santa presencia para que seas tú, mi amado Rey, el que nos guíe, el que nos acompañe y el que nos regale tu Santo Espíritu en este espacio al que tú nos invitas a diario. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy como familia, como comunidad de oración, Señor, estamos ante tu presencia, mi Rey amado, para escuchar tu voz, Señor, para dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, para que seas tú, Señor, el que abra nuestro entendimiento, toque nuestros corazones y nos des ese espíritu dócil para recibir tu palabra. Señor, tú que has vencido al mundo y permaneces vivo en medio de nosotros, fortalece nuestra fe para que aún en las pruebas podamos permanecer firmes en ti, Señor. Mamita María, Madre Intercesora, nuestra princesa bella, tú que estás llena del Espíritu Santo, acompáñanos en este encuentro, en este espacio, con tu Hijo amado, así como permaneciste junto a los discípulos, mi Reina Bella, esperando la venida del Espíritu Santo. Ayúdanos hoy a abrir este corazón para recibir lo que la gracia del Señor nos quiera regalar y vivir en obediencia y confianza. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar la palabra
Que el Señor cuide para este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Efeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Él les dijo: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses se hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Canten a Dios, toquen a su nombre. Su nombre es el Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos. Libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Amén. Del Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanitos, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él fluyendo en este momento sobre cada uno de nosotros para que nos regale esta palabra, ese mensaje que Él quiere que hoy hagamos vida en nuestras vidas y podamos compartirla.
Bueno, mis hermanitos, a medida que, como siempre, el Señor va tocando, va inquietando, podemos ir levantando nuestra manito, abriendo nuestro micrófono para poder compartir ese regalo de hoy. ¿Quién quiere comenzar? Gracielita, muy buenos días. Bienvenida. Adelante. Sí, muy buenos días, gracias. Acá en la primera lectura nos damos cuenta cómo Pablo se encuentra con estos discípulos, ¿cierto? Y les había, que él les preguntaba, ¿qué han recibido del bautismo? Y ellos, pues, él les hablaba del Espíritu Santo y ellos dicen que no conocen nada, ¿cierto? Que ellos no saben nada. Entonces, él les anuncia plenamente a Jesús, que él bautizó, pero que creyesen en el que viene, que es Jesús, nuestro Señor. Y al recibir el Espíritu Santo, pues sus vidas cambian, ¿cierto? Entonces bautizo con el bautismo de la conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Entonces muchas veces creemos que ya conocemos a Dios, ¿cierto? Pero el Señor siempre quiere llevarnos más profundo. Nosotros a veces nos quedamos con esto tan poquito que seguramente hemos escuchado y hemos hablado y ya nos queremos quedar ahí. Entonces, no, acá Jesús nos enseña y nos quiere decir que vayamos más profundo, más adentro, que no basta con saber de Jesús. Sí, necesitamos abrir más el corazón, nuestro pensamiento, ¿cierto? Para recibir el Espíritu Santo, que Él nos transforme en nuestras vidas. Cuando dejamos que Dios actúe sobre nosotros, recibimos esa fuerza, esa paz y valentía para vivir nuestra fe con alegría. Recordemos que el Espíritu Santo es nuestro respaldo, ¿cierto? Nuestra fuerza. Entonces, no nos quedemos ahí, investiguemos más, aprendamos más según la palabra del Señor, como nos lo ha explicado todos estos días, ¿cierto? Abramos más nuestro corazón y dejemos que el Espíritu de Dios actúe sobre nosotros. En el Salmo nos invita a reconocer la bondad de Dios y compartirla con todos. Cuando experimentamos el amor del Señor, no podemos quedarnos callados. Nuestra vida debe convertirse en testimonio de todo lo que nosotros hacemos, de lo que actuamos y cómo hablamos. Dios bendice no solo para nosotros mismos, sino para quien también llevemos esa esperanza a quien nos rodea, a quien llevemos esa palabra de amor, de alegría y de fuerza para las demás personas. Solo una palabra, solo una sonrisa hace que la otra persona cambie, ¿cierto? Solo con hablarle con amor y con alegría y siempre tan fácil decirle, mira que el Señor te ama muchísimo y quiere que sea diferente, que cambiemos nuestras vidas. Es tan poquito para alguien que necesita del Señor una palabra de bondad y de amor. Entonces Él nunca prometió una vida sin dificultades. Recordemos que siempre tenemos nosotros esa oscuridad, siempre tenemos problemas, siempre se nos aparece. Pero si Él prometió que no estaremos solos en medio de los problemas, de las enfermedades, las tristezas o preocupaciones, Él camina siempre a nuestro lado, porque la paz verdadera no depende de que todo salga bien, sino también confiar en nuestro Señor, ya venciendo el miedo, ¿cierto? El pecado y la muerte, porque mira que hasta en el mismo momento de la muerte nosotros llamamos al Señor y le entregamos todo a Él porque ya pareciera que ya no tenemos nada que hacer. Entonces, solo entregarle todo a mi Señor, que Él se encarga del resto.
nos invita a tener esa confianza, aunque hayamos momentos difíciles. Dios sigue teniendo el control y el amor de Él es más fuerte que cualquier prueba. Entonces, ahí nos damos cuenta, y en el Santo Evangelio también, que el mundo tendrá tribulaciones, pero Él nos manda, ¿cierto?, a que tengamos ese ánimo. Si dice, yo he vencido al mundo, ¿cierto? Y Él lo venció por nosotros. Entonces, Él lo que nos dice es que no tengamos ese miedo, que enfrentemos cada vez que tengamos esas dificultades, llamemos al Espíritu de Dios, que es lo único que tenemos, y Él es el abogado de nosotros. Entonces, el Señor Jesús aumenta esa fe en nosotros y siempre confiemos en Él en todo momento. Llena esos corazones de nosotros cuando llamamos al Espíritu Santo y Él nos da esa paz que solo Él puede darnos. Ese es lo que entiendo de la reflexión de hoy. Gracias, Olguita. Amén. Gracias, Gracielita. Dios le bendiga. Nancy. Hola, muy buenos días. No sé, me dio como risa esta frase de los discípulos. Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora sí que hablas claro. A veces le decimos al Señor eso, que no habla claro, que no le entendemos, cuando no nos damos cuenta que lo siento yo, ¿no? Por lo menos hablo en mi caso, que a veces la mayoría de veces la que no le comprendo soy yo, la que no me dispongo soy yo, la que no guardo ese silencio para poder escucharlo, soy yo. Yo soy inmediatista, no entiendo, yo, y tal vez ellos pues no entendían. Ay, pero el Señor es tan lindo con nosotros, nos tiene tanta paciencia, tanta comprensión que él como que no le pone cuidado a esas situaciones. Antes le sigue hablando, ¿sí? Y en el segundo párrafo del Evangelio nos damos cuenta que él todo lo sabe. Porque aquí hay otra cosa, él sabe que se van a dispersar en ese momento los discípulos después de la pasión. Y ahora tal vez nosotros nos dispersamos. Pero para que no pase eso, necesitamos algo más fuerte, disposición. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Él, que en Él encontraremos paz, que a través de Él nos ayuda a escuchar, a través de Él incluso nos ayuda a no inquietarnos, a través de Él no tendremos ese temor, para nada. Eso me lleva inmediatamente al Salmo, que en la primera estrofa del Salmo dice, se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Y si nosotros estamos con Dios y Dios se levanta, pues se dispersa todo lo malo. Me lleva inmediatamente a Santiago 4:7. Resistid al enemigo, abandonados en el Señor y el enemigo huirá de ti. Nosotros a veces nos ponemos a hacer maromas en nuestras dificultades y no necesitamos tanta maroma. Necesitamos abandonarnos en el Señor, resistir, tener fuerza, pero con la gracia del Espíritu Santo. Nosotros por el bautismo ya lo tenemos y a veces estamos aquí como estas personas que no sabían que lo tenían. No lo dejamos actuar. Dejemos que el Espíritu Santo obre, así de sencillo. Yo que personalmente antes no sabía, después de ese encuentro personal con el Señor empecé a comprender muchas cosas y yo creo que más de 10 Pentecostés he vivido por lo menos. Entonces yo misma me digo, ¿por qué no deja más que el Espíritu Santo obre? Y el Señor a través del Espíritu Santo obrará maravillas con este tal vez sencillo y pequeño instrumento en favor de los demás, de la salvación de las almas. Muchas gracias. Amén, sí, señora. María Ruth, adelante. Olguita, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos. Un abrazo. Bueno, esta semana diciendo sobre realmente quién es el Señor Jesús. Bueno, venimos, eso lo tenemos claro, ese encuentro personal con Él. Anteriormente
siempre, como yo digo, hay un antes y un después. Entonces uno dice, Padre, Hijo, y decía esta semana que todo hay que pedirlo en el nombre santo de Jesús, pedirle al Padre en el nombre de su Hijo amado. Y, y como lo decía María Nancy, o como lo estaba diciendo Gracielita, nosotros el conocimiento del Espíritu Santo y saber que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y cuando nosotros tenemos esa relación, cuando lo conocemos y sabemos que es una persona a la cual se le habla, la cual nos habla, la cual nos escucha, de pronto podemos pensar que es lejano cuando no lo conocemos. eh, y nos la pasamos pidiendo, 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 pero no sabemos que en realidad el Espíritu Santo de Dios fue dejado por Jesús. O sea, ayer que se hablaba de la ascensión del Señor, yo decía, se va y Él siempre nos ha dicho, pero yo nunca los voy a dejar solos, nos deja un ayudador, nos deja quien va a mostrarnos la verdad. Y no creo que algo que fuera como lejano, como que no, si yo lo reconozco como persona, eh, de- eh, puede hacer lo que hace el Espíritu Santo, que nos muestra la verdad, nos guía. Es vivir esa relación, como lo han dicho, no solamente con Papito Dios, con el Señor Jesús, sino con el Espíritu Santo. Que ¿cuántas veces nos damos cuenta que es la fuerza, pues que es lo que nos sostiene para poder hablar? Porque sin Él nosotros, ¿cómo podemos hablar cuando vamos a llevar la buena noticia del Evangelio? Es solamente ayudados por el Espíritu Santo, porque sabemos que por nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Yo pienso y siempre he dicho, le digo al Espíritu Santo que me dé más amor en el corazón, que me ilumine. Bueno, todo lo que uno pide no está pidiendo cosas, sino es la sabiduría de Dios, hacer la voluntad de Papito Dios, pero sobre todo poder discernir, nos podremos equivocar por nuestras propias fuerzas, pero cuando lo pedimos a Él, cuando lo tenemos ahí, porque es una persona. San Pablo dice en alguna de sus cartas que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tenemos que pedir la ayuda de Él, y nosotros, que es esa fuerza la que el motor que nos da para poder seguir adelante. ¿Cómo podemos dar testimonio? Porque Él nos guía, Él es el que nos muestra la verdad. Él decide en nuestras vidas. Yo lo digo por experiencia cuando lo he invocado en un momento y uno dice, pero de verdad, o sea, ahí está la respuesta inmediatamente. Y dice San Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Y quién se puede entristecer si no es una persona que se siente el que pueda tener dolor un dolor, solamente una persona? Y eso es el Espíritu Santo de Dios, que Él responde de verdad inmediatamente. Y si nosotros tenemos esa relación con Él cada momento de nuestra vida, porque es en cada instante que nosotros le preguntemos si esta decisión que voy a tomar en realidad es favorable para mí y que sea para la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, es esa relación. Yo digo que sin Él no podemos hacer absolutamente nada, así que lo invitemos diariamente a nuestras vidas para que nosotros podamos vivir, en realidad hacer la voluntad del Padre. eh, Solamente es invitando a vivir esa relación con el Espíritu Santo, para fortalecernos, para vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere. Lo que podamos hacer dando testimonio, Él es el que da testimonio de Jesús, Él es el que habla por medio de nosotros, Él es el que hace todo en nuestras vidas. Amén. Olguita, Dios les bendiga grandemente. Amén, María Lourdes, la bendiga. Celi, muy buenos días, adelante.
Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy creo que el Señor se ha manifestado en todos los que estamos participando y escuchando también. Esa maravilla hermosa de lo que nos dice la palabra hoy. A mí me encanta esa expresión que les está diciendo los apóstoles al Señor. Señor, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Qué maravilloso porque esto no es que haya salido por casualidad. Yo digo que aquí el Espíritu Santo empezó, como se dice, a tomar sus corazones, a comprender ese mensaje que les daba Jesús. Qué maravilloso cuando nosotros también nos encontramos así como en ciertas dudas y encontramos una respuesta, pero es que esa respuesta no viene por nuestra mente, por arte de magia. No. Cuando nosotros somos conscientes, tenemos esa fe viva. Ese es el don grandísimo que nos da el Espíritu Santo, esa fe viva en la cual nosotros ya vamos a entender, vamos a comprender, vamos a saber cómo es la sabiduría de Dios. Qué maravilloso porque el Señor se está manifestando en nuestro entendimiento. Yo encuentro a través del Santo Evangelio eso maravilloso que el Señor nos está invitando. ¿Hasta ahora creen? Como que nos dice, nos despierta a nosotros si es que hemos estado dormidos. ¿Hasta ahora creen? Pues el Señor nos invita que además de ello, ahora nos vamos a dispersar, pero es que el dispersar no quiere decir que nosotros nos vamos a perder, no, por el contrario, nos invita a que vayamos casualmente a promover la salvación. Miremos cómo podemos nosotros llevar ese testimonio del Espíritu del Señor, porque es el que nos va a tocar. ¿Y cómo nos va a tocar? Pues es cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento. Y así nos lo está explicando a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo nos enseña Pablo, qué nos está dando el Espíritu del Señor, cómo nosotros vamos a creer en Él. Esta es una invitación porque todos somos bautizados, obviamente, pero en esa época, él estaba diciendo, Pablo, como empezó él de pueblo en pueblo a llevar la palabra del Señor, y no es fácil saberla transmitir en el sentido de que las personas puedan comprender. ¿Por qué? Porque si las personas no han recibido la luz del Espíritu Santo, sus dones, que es ahí donde Pablo quiere hacer ese énfasis. ¿Cómo va ese plan de conversión? No solamente lo que enseñaba Juan, porque Juan bautizaba, era con el bautismo de conversión. Entonces, aquí la propuesta de Pablo es ir más allá, pero como él está predicando que Jesús es el Mesías, entonces, ¿cómo los lleva a ellos? Qué maravilloso ese momento para comprender la manifestación del Espíritu Santo. 12 personas reunidas con Pablo, la manera como Pablo les está formando en su mente ese abrir de corazón. Cuando estos hombres sienten realmente su presencia y empiezan a alabar, qué maravilloso porque sobre ellos se manifiesta el Espíritu Santo y es una manera de comprender cómo recibirlo. Así el Señor nos invita hoy a través de su palabra, cómo recibir la palabra. Busquémosla, hallámosla. Y el salmista nos da esa luz. Dispersémonos, hablemos, cantemos, alegrémonos, vivamos, como dice aquí la palabra, ese espíritu del Señor. Fortalezcámonos con ella. Hagamos que nuestra fe sea ese cimiento de recibir el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Olguita. Amén. Muchísimas gracias, Eli. Así es. ¿Qué otra personita, qué otro hermanito, hermanita quiere participar? No veo más manitas levantadas. Entonces, bueno, como siempre, el Señor hoy a través de su palabra nos hace una invitación clave y es, como ya lo han dicho, eh, mis hermanitas, a que pensemos y reflexionemos sobre esa necesidad de vivir una fe real y verdadera que debe estar sostenida y fortalecida por la fuerza del Espíritu Santo.
Y no hay de otra manera. En este mundo en el que nos ha tocado vivir, en el que las divisiones, en el que la corrupción, el desánimo, el desaliento espiritual, las dificultades, muchas cosas hacen que las personas aún intentando caminar en el Señor, eh, nos quedemos o se queden en un vacío, en ese vacío que a pesar de se sigue enfrentando esas luchas. De la única manera que podemos salir adelante es teniendo esa fe cimentada y fortalecida por el Espíritu Santo. Es así como acá en esta primera lectura nos habla de este Pablo que sigue llevando la palabra y encuentra en Éfeso a estos 12 hombres. Estos 12 hombres que habían recibido el bautismo en el agua, ese bautismo de Juan, y él tal vez pensó porque, bueno, históricamente tal vez pensó que eran los mismos que había dejado antes, la misma comunidad, tal vez es una comunidad nueva, y ellos ni siquiera habían escuchado hablar del bautismo del Espíritu Santo. Él inmediatamente, con esa pasión que le era característica a él por el Evangelio y por convertir y por llevar esa buena nueva y por llevar la palabra, los bautiza en ese bautismo de conversión. Y es lo que nos pasa a nosotros. A veces nos quedamos en esa primera parte, en recibir nuestra vida sacramental, nuestro bautismo, y ahí vamos quedando, solo cumpliendo en la religiosidad, en el asistir a la Eucaristía, de pronto participar en los Santos Rosarios, de pronto hacer una hora aquí y allá, y ahí paramos. Se nos olvida que debemos seguirnos alimentando, se nos olvida que debemos seguirnos formando, que nuestro caminar en el Señor es un caminar en constante preparación, en esa formación. Por eso es importante el servicio en nuestras parroquias, el servicio en la misión, en participar en los grupos, en las comunidades de oración, porque es allí donde recibimos cada vez más del Señor y nos vamos formando. Y vamos recibiendo también esa infusión, esa fuerza que nos regala el Espíritu Santo. Es en comunidad que el Espíritu Santo va actuando en todos y cada uno de nosotros, y donde vamos aprendiendo que es Jesús el centro, así como le dice a estos 12 hombres Pablo, que es Jesús el que al que no debemos olvidarnos, que es en el nombre de Él que debemos seguir viviendo, y que es el Espíritu Santo que recibimos a través de Él el que nos da esa fuerza, así como Pablo lo hizo, dice que duró 3 meses en esa sinagoga, en ese lugar, hablando con toda libertad y dialogando con ellos y formándolos. Esa es la invitación que nos hace hoy el Señor, a que vivamos, no solamente nos quedemos en la experiencia, en la emotividad, como muchas veces nos habla María Nancy, sino que vayamos un pasito más allá y continuemos en querer seguir no solo recibiendo, sino también dando de lo que nosotros recibimos, y se da es en el servicio. También el Señor nos habla acá en este salmo, Reyes de la Tierra, cantar a Dios. Nos habla de 3 cositas bien importantes. Primeramente es que el Señor es un Señor justo y es un Señor que está ahí para sostener al desvalido. De esa presencia de Él frente al mar, y cómo, aunque sintamos que estamos en medio de tanta dificultad y que el enemigo nos ataque, si estamos con Él, todo se dispersa como el humo, todo desaparece. Es en esa fuerza que el Señor nos da. Él se goza en el justo. Lo único que Él nos pide es que vivamos en sus mandamientos. Por eso dice que los justos se gozan en la presencia de Dios. Y los justos son los que hacen la voluntad del Señor, los que intentamos hacer la voluntad del Señor. También nos invita a mantenernos en la constante alabanza. Qué difícil es en medio de las dificultades, en medio de cuando nos sentimos en esa oscuridad, alabarle al Señor. Pero por la misma razón, porque es más difícil, el Señor escucha con más cariño todo esto que nosotros hacemos, el alabarle, el llegarle a Él a través de la alabanza.
porque es cuando más decimos que colocamos nuestra confianza en Él. A pesar de, y dejamos ese control que nosotros queremos tener desde nuestra fragilidad humana, siempre queremos tener el control de las cosas, es a través de la alabanza, de la oración, en el que nosotros le manifestamos al Señor que Él es el que tiene el control de nuestras vidas y que en Él es en el que confiamos y que le permitimos a Él hacer la obra en cada uno de nosotros. En el Santo Evangelio, pues, es tan corto, pero tan sustancioso, en el que ya, como lo han dicho mis hermanitas, sí, ellos se dan cuenta que él ya está hablando claro, ya no con metáforas, ya no con parábolas, sino claro y real. Y eso nos suele pasar a muchos de nosotros, pero no es tanto porque él no nos hable claro, sino es porque nosotros no estamos dispuestos, no disponemos nuestros corazones, no disponemos nuestros oídos a escuchar, sino que seguimos pegados a querer escuchar lo que nuestra humanidad quiere, lo que nuestros pensamientos queremos que se dé en nuestras vidas y no dejamos que Él actúe para escuchar realmente lo que Él quiere que hagamos nosotros. Y nos hablan de este evangelio de, de que a pesar de que vendrán tiempos difíciles y a pesar que nos vamos a dispersar, como suele pasar a veces en las dificultades, en vez de unirnos y mantenernos fortalecidos unos a otros, lo que sucede es que se van dispersando los grupos, se van dividiendo la familia, se van dividiendo las comunidades, se divide nuestra iglesia. Él nos dice que es hora de permanecer en Él, que Él, aunque se va, siempre ha estado con nosotros y con esa promesa que nos hizo ayer, Él se va, pero nos envía a ese paráclito que nos va a sostener. Y nos habla de tres cositas bien importantes y nos recuerda que aunque tengamos esas luchas, recordemos que si estamos con Él, Él ya ha vencido al mundo, ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte. Y sobre todo nos está dejando esa paz, nos deja esas tres enseñanzas. Lo primero, a abandonarnos en Él, a soltar el control y dejar que sea Él el que tenga el control de nosotros. Lo segundo, a recordar que Él es el único que nos puede dar esa paz que sobrepasa todo, todo temor, toda angustia y todo entendimiento. Y es Él el único que nos la puede dar. Y nos promete como siempre, porque Él no nos habla con mentiras, que aunque haya dificultades por seguirle a Él, tendremos la victoria en Él. Y tendremos esa tranquilidad en Él. Entonces hoy la invitación es a que a pesar de que estemos viviendo en esa desolación, en esa desazón tal vez, en ese de no ver salida, muchos que a veces se sienten o sentiremos, porque todos nos hemos visto en estas situaciones de no ver salida, recordar que Él está ahí, que Él ha vencido todo y que si estamos en Él, todo es posible, teniendo la fe en Él y la certeza de que el Espíritu Santo está actuando en cada uno de nosotros, aunque no lo veamos actuar, Él está ahí. También nos recuerda que debemos mantenernos unidos en la diversidad. Somos diferentes, claro que sí, como nuestros deditos de la mano son diferentes. Unos tenemos facilidades para unas cosas porque Él nos ha dotado de dones y carismas. Pero a pesar de esas diferencias, Él nos invita a mantenernos unidos en Él, a no sentirnos ni aislados ni a aislar a los otros, sino al contrario, a luchar porque la unidad se dé en las familias, la unidad se dé en nuestras comunidades, la unidad se dé también en nuestra iglesia. A que aportemos cada uno nuestro granito de arena y nos sintamos ligados a Él. Hoy entonces tenemos que pedirle a Él, es eso, que Él sane cada herida, porque cada herida de las que nosotros tenemos en nuestro interior son las que nos hacen actuar a veces de manera equivocada y reaccionar también de manera que no es la correcta ante las situaciones que se nos van presentando a nivel personal,
a nivel de familia. Yo siempre las enfoco así, hasta llegar a donde el Señor nos va llevando, en el trabajo, en la comunidad, en ese misionar, en ese servir, de la manera en la que Él nos ponga a servir. Sea llevando la palabra, sea sirviendo al otro en lo que necesita, sea escuchándole, sea llamándole para al menos dar una palabra de ánimo. Todo el tiempo, como lo decía el Papa Francisco, debemos estar en esa disposición en salir al encuentro del otro, más que recibir, a dar de lo que el Señor ya nos ha dado. Amén. Entonces le damos la palabra a Norma nuevamente. Bienvenido. Gracias, Olguita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. En las lecturas yo noto una inocencia. La inocencia de los discípulos de Jesús, la inocencia de aquellos que encuentra Pablo en Éfeso. No voy a decir ignorancia, no es ignorancia, es inocencia. Y digo yo inocencia porque ellos creen que están haciendo algo, que lo están haciendo bien, que han entendido algo, pero en realidad no han entendido nada. Creen que están haciendo las cosas bien, pero tal vez no las están haciendo bien del todo. Creen que van por el camino, que es por el camino correcto, pero no se han dado cuenta de que tal vez no conocen el camino todavía. Entonces, hablo de la inocencia. ¿Y por qué inocencia? Porque no hay mala intención, porque no es una actitud premeditada, porque se les nota que quieren hacer las cosas bien, pero aún así se equivocan. Y eso refleja lo que es la iglesia. La iglesia, decimos nosotros en el credo, es una, santa, católica y apostólica. Sí, la iglesia es santa, pero es imperfecta. Está conformada por seres humanos imperfectos. Y todos, absolutamente todos en la iglesia nos equivocamos, tenemos errores, fallas, equivocaciones o pecados, todos. Dice Jesús que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No nos podemos ufanar de nada. ¿Por qué? Porque o bien no lo entendemos todo, o bien no lo sabemos todo, o bien no somos perfectos, o bien no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, eso para mí es una invitación a la humildad, es una invitación a que dejemos de ser psicorrígidos. En estos días alguien me decía que a mí me gustan las cosas perfectas, y yo le corregí, yo le dije, no, a mí no me gustan las cosas perfectas, me gustan las cosas bien hechas, pero no me gustan las cosas perfectas. Personalmente a mí no me gusta lo perfecto, porque creo que no hay nada que sea perfecto. No creo en la perfección, excepto pues en Dios, obviamente. En Dios sí existe la perfección, pero entre nosotros no, y no soy exigente de que hagamos las cosas con perfección, porque sé que no las podemos hacer con perfección. Sería una tontería de mi parte, una necedad, una estupidez pretender yo exigir perfección cuando ni yo soy perfecto ni los demás son perfectos. También le decía en estos días a un hermano de la comunidad, yo le decía, precisamente yo por eso no pretendo mostrarme perfecto. Y él aclaraba y decía que hay cosas, a la gente no le gusta eso. Pues a mí la verdad no me interesa que a la gente le guste o no le guste, pero yo prefiero que la gente me conozca imperfecto y no que yo pose de ser perfecto y que luego por detrás digan, uy, ese Norman tan imperfecto, con tantos pecados, errores, fallas, equivocaciones, debilidades. Soy humano, soy un ser humano común y corriente, soy de carne y hueso común y corriente. Nunca me ha interesado ser perfecto y la iglesia no es perfecta. Y no me interesa que mi iglesia sea perfecta. Y no me interesa tener sacerdotes perfectos, obispos perfectos, un papa perfecto. No me interesa en lo más mínimo. Pero sí me encantaría encontrar en la iglesia esto que estamos encontrando hoy en el Evangelio y en la liturgia.
y es el buen deseo y la buena intención. Y desafortunadamente a mí me parece que hoy en día es al contrario. Hoy en día vemos mucha gente que posa de perfecta, que se creen perfectos, santos, impolutos, y con la autoridad de juzgar a la iglesia, porque como ellos son perfectos, pues ellos, pues para ellos todo lo demás es imperfecto. Qué rico tener una iglesia, y estoy hablando tanto de la jerárquica como de la laical, una iglesia en la que nos reconozcamos tal como somos y entendamos y aceptemos que solamente Dios es perfecto y que entre todos los demás nos podemos dar la manito porque, porque somos igualitos de alguna manera, con algunos bemoles, unos son imperfectos en unas cosas y otros son imperfectos en otras, sí, pero imperfectos todos, absolutamente todos. Y a mí me gustaría que ninguno de nosotros posara de perfecto. No, posemos de humanos, posemos de cristianos, de hagamos lo mejor posible, tengamos la mejor y la más buena intención de hacer las cosas, pongamos todo nuestro empeño, pero nunca nos creamos perfectos. Y entonces en el Evangelio, como ustedes lo recalcaban, pero yo voy a recalcar la última frase: yo he vencido al mundo. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro, lo recalcaba Nancy. Hermanos, ¿ustedes sinceramente creen que ellos estaban entendiendo lo que estaba pasando y lo que Jesús les estaba diciendo? Pongámonos la mano en el corazón. Ellos no estaban entendiendo nada. Nada. Todavía no entendían nada. Estamos en el capítulo 16 de Juan. Viene el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesús. Y viene el 18 y el 19, que es en donde viene la hecatombe. Jesús va al huerto a orar, lo ponen preso y en el capítulo 19 está muriendo. ¿Ellos entendían lo que iba a pasar? No, ellos no entendían lo que iba a pasar. Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que se te pregunte. Voy a aumento una palabra aquí. Agrego una palabra pues para hacerlo entender mejor. Por ello creemos que ha salido de Dios. Jesús les contestó: ¿ahora creen? ¿Ahora entienden? ¿Ahora saben? Y la respuesta de Jesús es: no se afanen, tranquilos. Yo sé que ustedes no entienden, pero va a llegar la hora en que ustedes se van a dispersar. Claro, entendemos, como lo decía Celina, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa dispersión es más que una dispersión o una división, es una multiplicación. Es como cuando uno coge la semilla de una lona, una sola lona, y la riega por el campo. Alguien pensaría: la está regando, la está dispersando, los está dividiendo los granos. No, está regando la semilla para que germine y dé mucho más fruto. Pero ellos no entendían eso. Pues miren, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que se dispersen cada cual por su lado y a mí me dejen solo. Está hablando del próximo capítulo, del capítulo del 17, del 18 está hablando. Pero no estoy solo, o sea, tranquilos, no se afanen. Yo sé que no lo entienden ahorita todo, después lo van a entender, porque nosotros generalmente entendemos las cosas cuando ya han pasado. Difícilmente entendemos las cosas antes de que pasen. Decimos y creemos entender las cosas antes de que pasen, pero en realidad nosotros las entendemos casi siempre después de que pasan. Pero no estoy solo, porque conmigo está el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren paz en mí. O sea, para que no se afanen, no se preocupen, dispersen, corran tranquilos, cada uno ábrase del parche, hagan lo que necesiten hacer, lloren, desahóguense, escóndanse, porque vienen tiempos difíciles. Y por mí no se afanen, Jesús les está diciendo, o sea, es un mensaje de paz interior. No se afanen por mí, no se preocupen por mí.
En el mundo ustedes tendrán luchas, cada uno, todos tenemos nuestras propias luchas, pero tengan valor. O sea, Jesús les dice, no miren el proceso, miren el resultado. Repito, no miren el proceso, miren el resultado. El proceso, ¿cuál va a ser? Cogen a Jesús preso, a ellos se dispersan, y todo lo que sucede ahí de la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, todo eso es el proceso. Y Jesús les dice, no se afanen por el proceso. Cada uno de nosotros a veces mira en su propio proceso y dice, uy, a mí me ha tocado muy duro, me ha tocado luchar mucho, he pasado las duras y las maduras. Estamos poniendo la mirada en el proceso. Pero Jesús nos dice, no miren el proceso, miren la meta, miren el final. ¿Y cuál es el final? Dice, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Les está diciendo, voy a pasar por una tribulación como ninguno. Voy a ser torturado como ninguno. Y me va a doler como a ninguno. Y voy a sufrir como ninguno. Pero no se afanen. Al final, yo venceré. Yo reinaré. Al final, mi Padre me colocará en lo alto. Someterá a mis enemigos bajo mis pies como un estrado. Al final se darán cuenta que yo tenía la razón. No se afanen. Nos lo dice para nuestra salvación y nos lo dice para la cotidianidad de nuestra vida. Todos nos preocupamos, todos pasamos por momentos difíciles, pero se nos olvida esa última frase. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Que se nos quede grabada en la mente y en el corazón. Dice el Señor, yo he vencido al mundo. Al final les daré la victoria. Recuerden lo que dice por allá Apocalipsis capítulo 3, creo que es verso 21 tal vez, en donde dice, y a los que salgan vencedores, y los que salgan vencedores se sentarán a mi derecha y les daré la corona de la vida, si no estoy mal. Entonces, la palabra de Jesús o el evangelio de Jesús está en un lenguaje escatológico, trascendental. Nos está invitando a ir más allá. Y algo parecido estaba sucediendo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19. En el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, ya va bastante avanzado ahí. Mientras Apolo estaba en Corinto, en tierra de gentiles, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Eso es el Éfeso griego. Encontró unos discípulos y les preguntó, encontró unos discípulos, encontró discípulos de Jesús, por allá tan lejos, y encontró gente que ya conocía la palabra, que ya estaba predicando, ya estaban hablando de todo esto que hablamos nosotros. Ustedes recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe. Y ellos contestaron, ¿what? ¿De qué nos está hablando? Ya predicaban, ya hablaban de Dios, ya hablaban de Jesús, ya hablaban, pero no tenían el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, ¿cuánta gente habrá hoy en el mundo y sobre la faz de la tierra que habla de Jesús, que como lo decía Olguita, ya pasó por el bautismo del agua y tal vez son muy adultos, muy señoras y muy señores, y no han recibido y no conocen la unción del Espíritu Santo, la gracia, el bautismo del Espíritu Santo? Ni siquiera habíamos oído hablar de ese Señor. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron el bautismo de Juan. Y así como lo decía el viernes o el sábado, estoy aterradísimo de hasta dónde había llegado el alcance de Juan. Es que la obra de Juan no fue solamente allá en Galilea o en Jerusalén o en Caná. La obra de Juan se había extendido tremendamente. Habían recibido allá en Éfeso el bautismo de Juan, el bautismo del agua. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, sí, diciéndole al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Y yo me imagino y ellos decían, bueno, creemos entender, pero no entendemos, explícanos. Al oír esto,
se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ya habían sido bautizados en el agua, les faltaba el bautismo en el Espíritu. ¿Cuál es nuestro trabajo? Renovación Católica Carismática. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es dividir la iglesia, no es sacar a la gente de la iglesia. Nuestro trabajo no solamente es sanar enfermos o expulsar demonios o predicar el evangelio. Nuestro trabajo es llevar a que la gente tenga esa experiencia, ese encuentro personal con Jesucristo a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Claro, compartiendo palabra de Dios, pero también lo hacemos a través del sacramental de la imposición de las manos. Repito, a través del sacramental de la imposición de las manos. Y aprendimos que un sacramental es una oración acompañada de un signo. Oramos para que el Espíritu Santo venga y acompañamos eso con un signo, la imposición de las manos. Al oír esto, entonces se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas extrañas. Y aquí es donde yo quedo extrañado. Y yo digo, ¿por qué será que nosotros imponemos las manos y la gente no ora en lenguas? ¿Por qué habrá tan poquiticas personas en nuestros grupos de oración que oran en lenguas? ¿Será que nosotros no tenemos el Espíritu Santo? ¿Será que no estamos transmitiendo el Espíritu Santo? ¿Será que no están recibiendo el Espíritu Santo? ¿Será que no le están haciendo caso al Espíritu Santo que llega a sus vidas? Cualquier pregunta es válida. En el movimiento pentecostal de la iglesia evangélica, tengo entendido que ellos dicen que si una persona no ora en lenguas es porque no ha recibido el Espíritu Santo. Para ellos, tal vez es una exageración. Pero dicen ellos que si una persona no ora en lenguas es porque no ha recibido el Espíritu Santo. Vea pues. ¿Cuándo apareció la oración en lenguas? Allá cuando estaban en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y dice dice la palabra que sobre todo se posó como una lengua de fuego y vino el Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas extrañas. Todos. Entonces la pregunta es, ahí surge una pregunta, ¿no? O bueno, varias preguntas como ya las hice. Y hablaban en lenguas extrañas y a profetizar, o sea, comenzaron a predicar la palabra de Dios, comenzaron a anunciar la palabra de Dios, a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Fue como un recomenzar de la iglesia, aparentemente, ¿no? Pero fue a la sinagoga durante 3 meses. Hablaba con ellos con toda libertad, es decir, les hizo un pastoreo, les hizo un acompañamiento, los guió. ¿Para qué? Para que pudieran vivir esa vida nueva en el Espíritu. 3 meses estuvo hablando con ellos, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos. Es decir, que aunque tuviesen el Espíritu Santo, todavía tenían una carga muy fuerte de sus antiguas creencias, de su antigua manera de pensar, de su antigua manera de... Es decir, creen pero no creen, tienen pero no tienen, están pero no están, son pero no son. Y esa es la verdad de nuestras vidas. Entonces nos encontramos en las comunidades y en los grupos de oración un montón de hermanos que están pero no están. A veces están de cuerpo presente pero están de mente ausente. Están ahí esperando recibir una bendición y cuando la reciben, chau, chau, adiós. ¿Qué nos está diciendo el Salmo? Que después de tener esa experiencia real con Jesucristo resucitado, le alabemos, le demos gloria y le demos honra. Se levanta Dios, se dispersan sus enemigos. Recuerden que estamos celebrando la séptima semana de Pascua, séptima y última semana de Pascua. Que así como ayer celebramos la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, y los invito a repasar las lecturas del domingo de ayer.
Este próximo domingo que viene, en este momento vamos a estar celebrando la novena al Espíritu Santo. Estamos haciendo la novena al Espíritu Santo. Este próximo domingo estaremos celebrando Pentecostés. Pentecostés. La venida, el derramamiento del Espíritu Santo. Y es donde en la iglesia decimos, pilas. Hay que recibir el Espíritu de Dios. Porque si el Señor fue llevado al cielo fue para derramar su gracia sobre nosotros y que nosotros nos llenemos de su gloria y lo alabemos y lo bendigamos y lo glorifiquemos. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Amén, Norma. Dios le bendiga. Bueno, damos gracias a Papito Dios por este espacio, mi amado Señor. Gracias porque tu palabra es viva y fortalece nuestra alma y renueva nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque no nos abandonas en medio de las pruebas y porque tu victoria, mi amado Rey, también puede ser nuestra victoria. Espíritu Santo, y te pedimos que vengas sobre cada uno de nosotros, Señor. No solamente los que estamos acá en sala, sino todos los de nuestra comunidad, nuestras familias, nuestra amada iglesia, el mundo entero. Llena los corazones cansados, fortalece a los que están débiles, sana al herido y enciende en todos nuevamente el fuego, Señor, de tu amor. Danos esa valentía, esa parresía para seguir llevando tu palabra, para permanecer firmes en la fe, aún en medio de las tormentas, de las dificultades. Padre bueno, gracias porque tu misericordia es infinita, Señor, y porque nos permites caminar como familia en esta amada comunidad de oración en la que nos hemos formado, en la que hemos recibido de ti y en la que hemos aprendido que dando es como nosotros podemos recibir y servirte y dar lo mejor de nosotros para el servicio y hacer tu voluntad. Que seas tu mamita María también intercediendo, porque cada paso que nosotros demos, porque cada caminar nuestro sea siempre enfocado a llevarle al hermano esta palabra de aliento y esta buena nueva, que seamos incansables como este Pablo, que toda su vida la dedicó a llevar hasta los confines del mundo la palabra de Dios Padre y de su Hijo amado Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que nos dispongamos, pongamos en práctica y prediquemos tu palabra, Señor. amén. Que sea entonces la bendición de Dios Padre acompañándonos en todo lugar, en todo momento, que nos regala esa cobertura espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les damos las gracias a todos, hermanitos, por este compartir diario, por este estar siempre perseverando. Y les invitamos a nuestros grupos presenciales de formación y misión que hay o que se encuentran en diferentes lugares de la ciudad y también de Cundinamarca, a donde la comunidad ha ido y hace presencia. Los lunes se encuentra grupo en Subia, en Fusagasugá, los martes en el Eduardo Santos, los miércoles en Aguas Claras y en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y el sábado en el barrio Mirandela. También hay grupo juvenil los domingos a las 10 de la mañana en Arborizadora Alta y en San Cristóbal Sur, en el salón parroquial. Bueno, les damos también las gracias infinitas para que aquellos que se unen en nuestra oración de intercesión a través del Santo Rosario, de lunes a sábado, a las 3 de la tarde, por Google Meet y también por envío por YouTube. Recordemos que es importante unirnos a todas las comunidades orantes para clamar e interceder los unos por los otros. Finalmente, les damos gracias a todos y cada uno de los que es de corazón
regalan esas semillitas económicas que sirven para que el servicio de esta comunidad pueda llegar cada día a más personas. Dios les bendiga y multiplique al 100 por 1000. Bueno, les damos entonces las gracias y nos despedimos deseándoles este feliz día en ese abrazo fraterno en Cristo Jesús y recordándoles que a donde quiera que vayamos, somos esos embajadores de Jesús a través de nuestra mirada, de nuestra sonrisa, de nuestra palabra. Que dejemos que sea Él el que se acreciente, que crezca en cada uno de nosotros y que nosotros bajemos para que realmente podamos ser esos testigos fieles de Él. Un feliz y bendecido día.